Rama es un autor que ha dedicado su vida a la educación desde los 17 años y a lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos educativos escolarizados, no escolarizados, como diseñador de programas, como dirigente educativo y como asesor a nivel nacional e internacional. Ha sido un autor que ha trascendido fronteras y ha puesto a la literatura como forma trascendente de educar, reflexionar, despertar conciencia de sí mismo y en otros, lo cual ha sido frecuente que lo haya logrado de forma exitosa. Por ello, ha sido galardonado de manera prolífica en el país y en el extranjero. Educador, filósofo, antropólogo, investigador, escritor, fotógrafo, artesano, el polifacético Ramón Cámara no puede encerrarse en un solo ámbito de la vida, sino que, amante de ella, como siempre ha sido, vive la intensidad de la existencia con profundidad, sencillez y practicidad, siempre buscando aportar a su entorno, el cual nunca le resulta indiferente, y desde siempre que llega parece comprometido con el mismo, como una forma de aportar un grano de arena más en la construcción de su amado México, buscando que este siempre sea mejor. Ha formado literatos, logrando que alumnos formados por él hayan ganado en CECIT un primer lugar en poesía en 2017 y un segundo lugar en cuento en 2023. Actualmente labora en CECIT, Plantel 1, Lomas del Mezquital. Él decidió que esta obra, para cuando vengan, sea la forma de celebrar sus 60 años honrando a sus padres. Lo tengo con el profesor. Gracias. Fíjense que de veras, para cuando vengan fue una manera, o es una obra que surgió pensando yo en celebrar mis 60 años en grande. Estaba haciendo un apartadito para una fiesta y de repente me di cuenta, dije, bueno, una fiesta es muy efímera, y busqué hacer algo que trascendiera los 60 años y trascendiera la fecha. Y dije, bueno, fui a una presentación de un amigo y me dijo, bueno, tenía este libro guardado y lo saqué, lo metí a un concurso y gané. Dije, ya sé cómo voy a celebrar. Y entonces tenía este libro guardado, lo saqué, lo desempolvé, escogí, hice la curaduría de las obras, de los textos, y de alguna forma busqué precisamente cómo celebrar mis 60 años y cómo honrar a mis padres en esos 60 años de vida, porque también es otra cosa, cuando celebramos los cumpleaños los celebramos nosotros y nos olvidamos de quienes nos dieron la vida y de quienes nos dieron la existencia, y yo no quería que esta celebración pasara desapercibida ni dejara de, ni fuera indiferente, ¿no? Entonces comencé a hacer esto con poco tiempo, de veras con muy poco tiempo, porque esto lo decidí en mayo, la celebración era en noviembre, entonces entre la selección de textos, la corrección, la curaduría, la edición, no sé, las imágenes, todo lo que implica y que sabemos que un texto lleva, comencé a buscar, a darme prisa, desde los tratos con la imprenta, cuando te tengo que entregar para que tú me entregues tal fecha, y comenzar a hacer las invitaciones, lo cual puedo decir que cuando saqué este libro por primera ocasión y en la primera presentación tuve la bendición de contar con amigos de la infancia, con familiares venidos de diferentes ámbitos de la República y con compañeros de distintas etapas de mi proceso de vida, más significativo, ¿no? Gente que vino de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Guanajuato, de Irapuato, en fin, o sea, de distintos lugares de la República, lo cual me llenó ese día me sentía yo pavo real, y de hecho recuerdo y veo las fotos y todavía me sigo sintiendo igual porque logré lo que quería, celebrar y honrar a mis padres. Y en el honrar a mis padres es porque dije, ¿cómo celebrar 60 años de existencia de alguien que ha sido tan controversial, que ha sido poco ordinario, que ha sido poco común? No, así como en algún momento decían la familia Peluche, ¿por qué no eres una niña normal? Siempre me dijeron eso, que yo tenía zafados los tornillos, y entonces comencé a buscar dentro de esta celebración, cuando voy a visitar a mis padres en el campo, dentro de la plática de mi papá comencé a tener algunas pláticas y algunos encuentros muy significativos que me han llenado de orgullo y me llenan porque cuando regreso yo del campo, no siempre, pero sí algunas veces cuando hay alguna narración de mi papá
poco común o extraordinaria. Llegando aquí a San Luis, lo primero que hago la semana que llegamos es escribir, transcribir, escribir o la experiencia o transcribir lo que recuerdo de la experiencia que mi papá nos haya contado, ¿no? Entonces, algunas son experiencias de vida de mi papá y algunas son narraciones. Y es una parte muy interesante porque es mi papá, un agente del campo, que siempre amó el campo, que siempre lo extrañó, pero que se tuvo que ir a la ciudad porque, como dice aquí, llegó un momento en que no tenía ni paguaraches, aunque mi abuelita era una gente muy, pues no era caudalada, pero era la dueña de la tienda del pueblo, de ese barrio, porque eran 3 barrios y una de las dueñas de la tienda de ese barrio era mi abuelita y dentro de esa tienda, pues ella tenía su tienda, sus mercancías, sus ventas, pero no les daba ni a mi papá ni a sus otros 2 hermanos. Entonces tuvo que buscar mi papá trabajo y se tuvo que ir a la ciudad. Y entonces es la forma en cómo él sale, pero siempre en los tiempos que conozco, que tengo presente a mi papá desde pequeño, nunca dejó de sembrar. Y pedía sus vacaciones para poder ir a sembrar. Y pedía y para poder cosechar. Pues partía sus vacaciones en 2. O cosechaba los fines de semana, o cosechaba en los puentes, porque de otra forma no podía cosechar, pero nunca dejó ni de sembrar ni de cosechar la tierra, ¿no? Y en aquel entonces ir a la tierra de mi papá era un rollo, porque no había más que un solo camión en la mañana, en la tarde, perdón, y ese mismo camión se regresaba a las 4 de la mañana. Y entonces eso es lo que hacía mi papá. Y comencé a rescatar algunas narraciones interesantes, ¿no? No sé por qué me canso tanto. Mi papá, una gente, lo escribí cuando él tenía 80 años, ahorita tiene 87, y él no sabía por qué se cansaba tanto. Cuando, de alguna forma, después de terminar la jornada, ya le daba sueño a sus 80 años, y terminar la jornada era sembrar. En aquel entonces tenían todavía gallinas y guajolotes, darle de comer a los guajolotes, era atender la milpa cuando uno sembraba, cosechar, escardar, hacerle las cepas a los árboles, fumigar, en fin. Mi papá es una gente que fuimos 3 hermanos hombres y en algún momento los 3 nos pusimos de acuerdo para, en un periodo vacacional, ayudarle para que mi papá quisiera ir de paseo con nosotros. Nos cansó a los 3 juntos, luego nos dividimos, a ver, tú un rato, tú un rato y tú un rato, nos cansó a los 3, cada quien por separado, y todavía después de la tarde, noche, mi papá, oye, todavía falta esto y esto y esto y esto y esto y esto, y nos quedamos los 3. Pero mi papá después nos pidió que lo lleváramos a un doctor para que le diera vitaminas porque no sabía por qué se cansaba tanto. Entonces es una de las narraciones por qué me canso tanto y que de las cosas que se me han hecho más significativas, ¿no? Gente de trabajo y que de alguna forma nos heredó a los 3, mi hermano más pequeño ya murió, pero a los 3 nos heredó el trabajo y es algo que nuestras esposas saben, y se quejan porque siempre estamos haciendo algo y nunca estamos deseosos, textual. Y entonces, sí, la verdad es que sí. Y luego la otra, mi papá a los 82 años no se sentía viejo. Él es todavía de los que a los 82 años recorría todo el pueblo porque siempre ha estado metido en cosas en favor de la comunidad. Y le tocó en aquel entonces ser parte de del patronato, de las fiestas patronales de la comunidad. Y entonces estaba recopilando, juntando la colecta para las fiestas patronales, y al llegar a una casa, le decían que por qué, un niño le dijo, papá, ahí te habla un viejito. Y entonces mi papá llegó triste con mi mamá, porque le dijo, oye, ¿sí me veo tan viejo?
Y entonces son de las narraciones de mi papá, o sea, a pesar de sus 82 años, no se sentía viejo, no se sentía, él se extrañaba que le dijeran viejito, que le dijeran abuelito, que le dijeran, porque tenía 82 años, pero él caminaba por todo el pueblo, y cuando digo por todo el pueblo es caminar alrededor de entre 10 y 15 kilómetros, porque un día me fui con él y puse el contador de pasos, y eso nos dio entre 10 y 15 kilómetros todos los días, y yo sí estaba cansado y él no se sentía viejo, y entonces son de las cosas que a mi papá le causaba tristeza, sentirse viejo, y tenía 82 años. Luego siempre mi papá hablaba de su papá como mi abuelito, y nunca conocí a mi abuelo. Mi abuelo murió mi abuelo paterno murió cuando mi papá tenía 14 años, entonces fue huérfano desde pequeño, obviamente nosotros no lo conocimos, pero siempre nos platicaba de él tan padre, tan dulce, o nos sigue platicando, que nos hizo quererlo, y es parte también de lo que comienzo a narrar dentro de esta obra. Y son entre experiencias de él y reflexiones, pero la obra no es solamente un elemento anecdótico, sino también un elemento antropológico, es un libro que manifiesta el entorno etnográfico. Es un libro etnográfico porque manifiesta costumbres de ese tiempo, de esa época, de ese México que ya no va a volver, y de ese México que de veras solamente a poquitos nos tocó vivir, ¿no? Entonces, dentro de ese México que le tocó a él, le tocó el 68. Él era elevadorista, y fuera de su tiempo, de su turno de trabajo, trabajaba para hacer mandados. Antes se acostumbraba mucho esto, que era un mandadero, y trabajaba para hacer mandados entre un despacho de médicos y de abogados. Y entonces le tocó ir al edificio de Banobras a hacer un trámite en el 2 de octubre del 68, y no pudo llegar, pero después ya no podía salir. Quedó encerrado antes de llegar a Tlatelolco entre los soldados. Sin embargo, él comienza a manifestar cómo caminó, corrió después, porque comenzó a escuchar disparos y ya no quiso caminar más adelante, porque los disparos se escuchaban, como él decía, más adelante, y entonces es de por poquito y me toca. Y esa parte es el México que vivió mi papá y que nos hizo vivir a nosotros, porque además mi papá no solamente nos llevaba al centro, o nos llevaba a su trabajo, como lo hacen muchos, o lo hicimos muchos papás, sino nos explicaba las anécdotas de los lugares y lo que en algún momento él había vivido. Y eso se me hace interesante, porque como dije, esta obra surgió para honrarlos a ellos y a mis dos padres, pero de alguna manera ese honrarlos es no solamente decir lo que nos platican, o lo que nos sucedió, lo que dicen, o lo que comentan, o las anécdotas vividas con ellos, sino también es el México que de alguna u otra manera nos han hecho vivir con el valor del campo, con el valor de la tierra, con los valores de nuestra gente de México. Él tiene una hectárea, él vive en una hectárea para él y mi mamá solitos. Entonces, cuando la pandemia, pues, ahí estaban en su hectárea, siendo felices, y una hermana pidió adopción por 6 meses durante el confinamiento de la pandemia, y se fue a vivir ahí con ellos. Y entonces, platicando con ellos cuando los íbamos a ver, ¿no? Un día comenzamos a preguntar: oye papá, ¿y por qué siembras tantos árboles frutales? Estamos hablando que la pandemia fue hace 6 años, un día acabamos de celebrar sus 80 años precisamente, y nos comenzamos a cuestionar por qué mi papá sigue sembrando si ya tiene 80 años. Y entonces la respuesta de él es: para cuando vengan. Oye, ¿y por qué ya no sigues?
papá, y te cansas mucho, la milpa está grande, por lo menos sembrar media hectárea, que es lo que él destinó para la siembra de una milpa. Tiene 3 pequeños sembradíos, pero una hectárea que destinó para la siembra de una milpa. Entonces le decimos, ya no siembres, está muy difícil, es feo que te canses así, nos da cosa que te estés cansando. Dijo, para cuando vengan, mira, para cuando vengan va a haber calabacitas, vas a ver que la próxima vez que vengan va a haber calabacitas. Y para cuando vengan, mira, ahora que vengan, vas a ver que en el verano ya vamos a tener duraznos. Pero hay unos que se dan en abril, ojalá que puedan venir en Semana Santa para que se coman de los duraznos de abril. Y hay otros que son los duraznos mayeros, que se dan en mayo, pero que están bien ricos, y los duraznos de junio y julio son los más sabrosos porque son los que tienen más jugo, pero para cuando vengan. Y entonces para cuando vengan ya va a haber elotitos, mijo. En octubre, septiembre, que vengan en agosto, ya va a haber elotitos, vas a ver. Mira, de este cachito de acá ya va a haber elotitos, estos comienzan en agosto, estos comienzan en septiembre y estos comienzan en octubre. Y entonces comienza a pensar en todo para cuando vengan. De hecho, este es el título de la obra. Al principio y de hecho la había registrado como los cuentos de mi mamá. Y la volví a registrar con este título para cuando vengan. Que de hecho esta es la letra de la caligrafía de la portada. Es la letra de mi papá, para cuando venga. O sea, desde ahí quise trascender a mis papás. Y lo que está aquí es lo que ellos siembran: frijol, maíz, ayacote, tuna, manzana, tienen guayaba, membrillos, calabaza. En el interior de las ilustraciones son flores de calabaza para cuando vengan, y siempre hay fotos impresionantes de las flores de calabaza que cosechamos, que aquí a Liz le ha tocado cosechar, cocinar, canastas enteras así de flores de calabaza que mi papá además no vende porque para cuando vengan, haya, el que vaya. Y entonces es una parte muy, muy interesante, y de allí surgió esta obra, ¿no? Para cuando vengan. Una anécdota, como buena mujer, un amigo me hizo un favor de hacer una acuarela en casa, hacer una acuarela, y la puse en casa. Yo mismo le hice el marco a la acuarela, preciosa, la puse en un lugar especial porque es la acuarela de mi papá y mi mamá con flores de calabaza y mi papá con sombrero de ranchero. Pero cuando mi mamá vio la acuarela, me llamó mucho la atención. Esa soy yo tengo todas esas arrugas. Me llamó la atención. Mi mamá ahorita acaba de cumplir 82 años y me lo dijo cuando tenía 76. Y además no creía que tuviera tantas arrugas como se manifestaba en la acuarela. Eso, entonces, esta es una obra que está llena de sentimientos, que está llena de emociones, que está llena de experiencias, que está llena, de veras es una obra escrita con el alma, ¿no? Y surgió no con el deseo de hacer un libro, sino con el deseo de dejar un testimonio de mis papás para que trascendieran. Y creo que lo logré. Dentro de esta obra, comienza la obra con 3 poemas que quise dejarlos al principio, describiendo a la familia, a mi papá y a doña Irma, mi mamá, porque es también la manera en cómo surgimos, cómo somos, quiénes somos. Y una de las cosas que descubrí hace poco, después de mi divorcio, nunca debo olvidar de dónde vine, porque eso me da a dónde voy. Y por eso, repito, al principio lo hice nada más por tener registrado algo, y después se los compartí a mis hermanos por WhatsApp, pero luego dije, ¿por qué no recopilarlo? Y por eso hice esta obra, para cuando vengan, con todo lo que aquí se expresa, con todo lo que aquí se dice, con todo lo que aquí se da. Y nada, en algún momento de otra obra, pinche pandemia, alguien me preguntó, bueno, ¿cuál de estas narraciones son ficticias? Y les dije, ninguna. Y de estas, ¿cuáles son ficticias? Y ninguna. Si bien sí tienen algo de mi cosecha, pero o sea, la narración en lo esencial es cierta. Y parte de esto, hablando del ferrocarril, aquí en el Museo del Ferrocarril, se escribían antes cartas, y esas cartas se mandaban.
y esas cartas se esperaban, y aquí hablaba mi papá de las cartas de su padre, que tenía, mis abuelos estaban separados, y hace poco me enteré que inclusive el caso de ellos, de la separación, el divorcio y la patria potestad de los hijos, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ellos dictaminaron que mi papá y mis dos tíos se quedaran a vivir con mi abuela en el rancho y que mi abuelo viviera solo en la ciudad. Entonces nada más cuando venían lo recordaban, o la comunicación era a través de cartas, con un apartado postal de una ciudad que no tenía mucha comunicación con el pueblo, pero es donde mi papá y mis tíos cuando iban sabían que iban a encontrar un telegrama o una carta o un algo de su padre, y lo esperaban con mucho gusto. Entonces, pues es esta la hora para cuando vengan, y gracias por acompañarnos, gracias por venir.